yo viendo las oportunidades que podía llegar a tener, pues me decidí por el hockey. No, oye, este chavito juega hockey, es de México, no tiene nivel. Pero aunque sea pues una comunidad hispana, pues la verdad es que los del hockey no hablaban español. Yo tenía la poca esperanza de que uno del equipo hablara español, pero no. O sea, yo me puedo haber ido a Canadá, me puedo haber ganado mi lugar y ahorita pues ya, ahorita seguiría jugando allá. Me rompen el dedo, me llevan al médico y este doctor me dice, entonces esto sí como sea, pues me pegó porque mi nivel bajó muchísimo, ayudando a mis compañeros, pasándoles el agua, los sticks cuando se les rompían. Eso a mí la verdad me llenó de mucha satisfacción porque sé que hice algo para el bien del equipo. Pues sí me quedo pensando, ¿y qué va a ser de mí cuando pues ya diga, ya no quiero jugar hockey? El hockey en México guarda muchas historias. Para descubrirlas hablaremos con sus protagonistas. Así entenderemos la evolución en este deporte y cómo hemos llegado hasta lo que es hoy en día. El día de hoy me acompaña Brandon Méndez, jugador con experiencia en el extranjero y seleccionado nacional. Esto es Hecho en Hielo. ¿Cómo llegaste al hockey? Entre tantos deportes que hay, ¿cómo terminas en este deporte? Uy, pues fue una historia muy larga, es una historia muy larga, la verdad, pero digo, para resumírtelo un poco, yo desde chiquito pues, jugaba fútbol, me encanta el fútbol hasta la fecha. Entonces, hubo un tiempo en el que yo llego pues, a una pista que se llama Buenavista. Yo ya conocía lo que era el hielo, pero no el hockey sobre hielo. Entonces, en esta pista llamada Forum Buenavista, Ice Station, este, pues yo le dije a mi papá, oye, pues, vamos a preguntar, ¿no? Y ya fuimos a preguntar y me metió a clases de aprender a patinar. Y me dijeron, no, es que tienes que juntar tantas clases para después poder entrar de lleno a entrenar. Y ya cumplí esas clases y pues me empecé a formar como jugador. Fue muy extraño porque yo, digo, no íbamos con la idea de ir a preguntar sobre pues, el hockey, ¿no? Íbamos por mi hermano porque andaba ahí metido en esa plaza. Pero estuvo muy curioso cómo pasó todo. Fue algo muy, mm, ¿cómo te diré? Muy random, muy aleatorio. Algo que no estaba pensado, la verdad. Entonces yo en ese entonces yo jugaba fútbol soccer, como te decía, desde los 5 años. Y por ahí de los 9 años, yo entré ya de lleno al hockey, pero fueron 2 años en los que estuve en el fútbol soccer y en el hockey. Entonces llegó el momento en el que mi papá y mi mamá hablaron conmigo y me dijeron, ¿qué quieres? No, porque no puedes estar practicando los dos. Una, porque en fútbol me iban a buscar los visores, no estaba, porque está en el hockey, ¿sabes? Cosas así. Entonces me preguntaban, ¿qué es lo que quieres? Yo, por ver el futuro que iba a tener tanto en el fútbol como en el hockey, pues al final me terminé decidiendo por el hockey, porque el hockey es muy escaso aquí en México. Entonces, yo viendo las oportunidades que podía llegar a tener, pues me decidí por el hockey, siendo algo así más accesible para mí el poder llegar a un nivel más alto, una selección nacional. No como en el fútbol, que sí es mucho más complicado llegar a ser seleccionado nacional, ¿sabes? Ujú. De cuando empezaste a jugar, que estabas más joven, a cómo es el hockey ahorita, ¿qué tanto ha cambiado el hockey en México? Mm, Pues sí, sí ha cambiado bastante, porque yo recuerdo que cuando era más chico, pues el nivel pues, para mí era wow. O sea, yo veía jugadores mexicanos como un Jorge Pérez, un Tufik Mahul, que jugaban en la Liga Elite. Yo los veía y yo decía, yo quiero ser como ellos algún día. Pero hoy en día, digo, siento yo que el hockey pues, sí ha tenido ¿cómo te explico? Una decadencia bastante notable por el hecho de que, pues por la pandemia, o sea, por todas esas cosas, que fueron cosas secundarias que pasaron. Debido a eso, pues hoy en día ya no se cuentan con los jugadores que habían en su momento, ¿no? Son los seleccionados nacionales de, pues, de esas épocas, ¿no? Ujú.
Entonces, el nivel, pues sí, se ha decaído bastante, pero ahorita ya se está formando otra vez, se está tratando de que ese nivel se regrese y hasta más, ¿sabes? En esa parte de, pues ha cambiado el nivel del hockey en México y que tú anhelabas ser seleccionado nacional, ¿cómo llegas a selección mexicana? Pues, o sea, desde chiquito, desde que mi papá me metió al hockey, hasta que tuve mi primera oportunidad, que fue en un viaje, que fue a Aspen, en Colorado. Se me presentó la oportunidad, fueron tryouts para ser parte de, pues sí era una selección, porque pues, eran los mejores de los sub-14, me parece, si bien recuerdo. Entonces me presentó la oportunidad y mi papá me apoyó y me dijo, pues vas, ve a demostrar de que estás hecho. Entonces, afortunadamente fui de los que quedaron seleccionados junto con otros chavos, pero digo, ya para ser seleccionado nacional a nivel de mundiales, pues sí tuve que pasar por mucho, como campamentos fuera del país, partidos aquí en México pues, contra gente que pues, la verdad me doblaba la edad, hasta me la triplicaba. Y yo era un niño, o sea, tenía, ¿qué te gustan? Unos 13 años, 12. Cuando era más chiquito, yo era muy, ¿cómo te explico? Muy chaparrito. Entonces, sí me pegó un poco eso, por el hecho de que pues, mis compañeros en ese entonces eran mucho más altos que yo. No la sufrí tanto, pues porque se me dio el deporte, se me dio el hockey. Pero, digo, gracias a eso, y a que mi papá me apoyó, pues la verdad es que sí me pudo dar resultados el hecho de que estuviera entrenando y todo eso para llegar a una selección nacional. Siendo el hockey un deporte tan raro en México, eh, ¿cómo es ser jugador de hockey en México y cómo es ser seleccionado nacional en hockey? Pues la verdad es que se siente bastante bien, es un orgullo, porque digo, seamos sinceros, no cualquier persona representa a su país en torneos internacionales y menos en mundiales. Entonces digo, para mí la verdad es que es bastante gratificante el hecho de estar en una selección representando a mi país y pues también representando pues, a mi familia, ¿no? Porque pues, al final de todo, una selección está conformada por los mejores de todo el país. Que sí, el hockey es muy pequeño en México, pero no te creas, hay gente que sí es muy buena, o sea, hay mucha gente que podría estar en selección nacional, pero ya sea por el tiempo o por experiencia, pues no les da. O por nivel de hockey, vaya. Ok. Y para que tuvieras este nivel de hockey que tienes actualmente, pues ya mencionabas que pasaste por bastante. Yo sé que estuviste en un campamento de la IHF en Finlandia, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa experiencia de, pues al final representas a tu país de otra forma? ¿Cómo fue esa experiencia en Finlandia? Pues la verdad, fue bastante padre, la verdad, convivir con chavos de todo el mundo. O sea, no solo de Canadá, Estados Unidos, o sea, de todo el mundo, de hasta los países que la gente no puede llegar a conocer, Macao, no sé, Macao, China, Myanmar, o sea, habían países que la verdad mucha gente no conoce. Y el hecho de saber que hay hockey allá también, pues la verdad es que es bastante padre, ¿sabes? Decir, pues el hockey sí es un deporte internacional, aunque no se conozca a nivel nacional, por decir aquí en México o en Macao, China, Ujú. se practica. Entonces yo el poder estar allá con varios compañeros que ahorita ya uno que otro ya están en la NHL, pues la verdad sí me llena de bastante orgullo el hecho de pensar que yo pude compartir hielo con ellos, ¿sabes? En ese aspecto, dentro de estos campamentos, ¿hay cierta rareza que te pregunten por tu país o qué piensan de que seas mexicano y juegues hockey? Pues mira, si te soy bien sincero, em,
pues para una persona de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, pues que le digan, oye, este chavito juega hockey, es de México, no tiene nivel. O sea, él lo primero lo que piensa es, no tiene nivel, porque es un país en el que no se practica el deporte a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entra mucho esta mentalidad, y no hablo de todos, son algunos, la verdad. Entra esta mentalidad de que son muy elitistas en cuanto a jugar contra personas de países que la verdad el hockey no les da. Entonces, por decir un ejemplo que te pongo, que lo viví el año pasado. Yo cuando fui a Los Ángeles, me preguntaron mis compañeros, ¿hay hielo en México? Cosas muy absurdas. O sea, a ver, me preguntas, ¿hay hielo en México? Pues sí, sí hay, si no, no estuviera aquí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, son cosas que dices, o sea, ¿por qué me preguntas esto si es algo muy obvio? Digo, se entiende el hecho de que no tengan el conocimiento, pero también lo hacen en modo de burla. El racismo pues, siempre va a estar presente para el mexicano y para cualquier otro que no, pues no sé, o sea, ¿qué te gusta? Que una persona de Estados Unidos piense que por el simple hecho de yo ser mexicano, que yo no pertenezco ahí, por ser un deporte que no se practica a nivel nacional aquí en México. ¿Y también te tocó vivirlo en Canadá? Sí, en Canadá, digo, si tú lo piensas así, ¿qué dices? En Estados Unidos son más racistas que en Canadá. Yo te diría que es todo lo contrario. En Canadá, solo una persona fue la que tuvo pues esta decencia de presentarse como debía. Tan es que los otros compañeros decían, no, eres un mexicano, frijolero, cosas así, que la verdad no están nada bien. Y hasta cierto punto, pues se entiende, es un deporte muy elitista, muy. Entonces, digo, no es no, a mí no, al principio sí me afectaba, porque pues yo no sabía a lo que iba, no tenía una expectativa como tal. Pero ya después de Canadá, pues yo ya sabía a lo que me enfrentaba cuando me fui a Los Ángeles. Entonces yo ya estaba listo para cualquier cosa. O sea, para lo que me dijeran, eres un frijolero mexicano, no perteneces aquí. Si estoy aquí es por algo, o sea, no es casualidad. Si estoy aquí es porque estoy a tu nivel, ¿sabes? Entonces el hecho de que la gente se porte así, si te hace pensar, pues, como mexicano, la verdad, qué tan bueno es para alguien, para un mexicano, irse a codear pues, contra chavos de Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, o sea, países donde realmente se practica ese deporte. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir en otro país completamente solo? Porque tenías 17, 18 años cuando Eh, te fuiste a Canadá. Cuando fui a Canadá tenía 18 años. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir solo en un país muy diferente y pues que dentro del hielo pasaran este tipo de cosas? Pues mira, digo, en cuanto a experiencia personal, pues sí estaba muy triste, porque pues yo soy muy apegado a mi familia. Entonces el hecho de hacer ese salto así, esa transición así de la nada, pues a mí se me pegó. Entonces, digo, fueron muchos factores que influyeron en el que yo no estuviera a mi 100% anímicamente hablando. ¿Por qué? Yo cuando llego a Canadá, me dan la bienvenida, todo bien, hasta que llego a la casa, donde me iba a quedar por, ¿qué te gustan? 3 meses. Entonces, no estaba la familia, no, el coach nos llevó a la casa y nos dijo, no, pues ustedes van a dormir en el sótano. Pues, ¿qué piensas cuando te dicen vas a dormir en el sótano? Dices, ¿por? No te dicen eso antes de que te vayas para allá. Entonces, pues ya, yo me fui con un amigo, y los dos nos estuvimos quedando ahí. Pero aquí lo que pasó es que no, o sea, esta familia, quiero pensar que no eran racistas. Digo, yo tuve mucho esa mentalidad de ver, el extranjero siempre va a pensar que el mexicano es esto, el racismo. Pero ¿qué pasa aquí?
que esta persona se portaba muy bien con nosotros, pero nos tiraba a nuestras espaldas. Entonces te hacía pensar si es o no es. Entonces, digo, nos tenían hospedados literalmente en un sótano junto con otros dos compañeros del equipo. Éramos 4 en el sótano. Y pues, digo, la verdad, no era lo mejor, pero era lo que había. Y yo estaba aguantando por el simple hecho de que yo hablé con mis papás, con mi papá más que nada, porque pues él es el que me apoya financieramente hablando, ¿no? Entonces yo no quería que nada más por esa razón de estar en un sótano durmiendo, pues me regreso a México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con el equipo? Pues todos la verdad se portan muy mala onda por el hecho de ser mexicano. Me hacen menos, me desprecian. Entonces yo quiero pensar, a ver, si me gano el lugar, pues voy a ganar respeto, como en todos lados. Y sí, digo, yo di mi 100% en cada entrenamiento que teníamos, pero no bastó. No bastó porque el coach y dueño del equipo pues no me metía a jugar. Entonces, ¿qué pienso yo cuando no me meto a jugar? Pues no soy tan bueno. Y también estaba la parte de es racista. Pero no podía pensar eso porque a mi amigo sí lo estaba metiendo a jugar. Entonces yo la verdad me deprimí muchísimo estando allá en Canadá. Hasta tal punto de hablar con mis papás y decirles, es que ya no quiero estar aquí. Me quiero regresar. Y digo, y mi papá viendo la situación en la que yo estaba, pues ahora sí que me termina concediendo ese deseo de regresarme, porque yo no estaba nada cómodo con todo. O sea, no solo era el equipo, no solo era la casa, era todo. De que nos tenían viviendo en un sótano, de que no había comida para que nosotros nos hiciéramos de comer, de que no había la preparación necesaria para un jugador pues, de juniors, ¿sabes? Porque un jugador de juniors pues se supone que tiene que estar a cada rato entrenando. Y en este equipo de Canadá, pues la verdad es que no. O sea, eran 2 entrenamientos a la semana y 2 partidos. Digo, dime tú dónde está la preparación en eso. No hay. Por más horas que sean, no, para un jugador que solo va a jugar, no es suficiente. Porque entrenas 2 horas, ¿qué haces el resto del día? Vas al gimnasio, 2 horas. ¿Qué haces el resto del día? No haces nada. Entonces digo, la verdad es que sí es algo muy, muy triste que yo viví. No soy el único, digo. Han habido miles y van a haber miles de chavitos que van a pasar por eso. Entonces, no fue la mejor experiencia, pero me sirve a mí, me sirvió para saber cómo tratar, cómo llegar a lidiar con este tipo de situaciones. ¿Y con qué motivación buscas volver a salir del país ahora para estar pues, más cercano y también en una cultura diferente como lo es, ya mencionabas, en Los Ángeles, en los Bombers? Pues la motivación como te explico, yo la tomé de mí mismo porque yo dije, o sea, ¿cómo es posible que estuve en Canadá y no supe aprovechar esa oportunidad? Fuera lo que fuera, la situación en la que estuviera, no la supe aprovechar. Entonces, hablé con mis papás 1 y 1000 veces, literalmente los traté de convencer porque ellos ya no me querían mandar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo buscaba en ligas pues, no tan buenas, la verdad, pero pues que me esperaba a mí de una liga que no es tan buena y tan reconocida. Pues obviamente los mismos resultados que tuve en Canadá. Entonces, debido a esto, yo me pongo a buscar pues ligas de más alto nivel para saber hasta dónde puedo llegar a parar. Entonces, yo busqué la mejor liga, de las mejores ligas de Estados Unidos en juniors. Y me salió la USPHL. Entonces empecé a buscar equipos, dije, pues ¿cómo me comunico con los equipos? O sea, no sabía. Entonces di con 3 equipos, uno que se llama Spaceman de Chicago, otro de Chicago Crush también se llama, los 2 de Chicago y Long Beach Bombers. Yo cuando di con Long Beach Bombers, yo me percato de que este equipo es nuevo.
Entonces, ¿qué digo? Ah, pues un equipo nuevo, puedo destacar en este equipo nuevo, porque no es como que tengan jugadores ya establecidos, es un equipo literalmente nuevo. Entonces, pues hablo con mis papás, les digo, a ver, es que hay un equipo aquí en Los Ángeles y así, 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 así. Digo, estuvimos hablando así como por un mes, más o menos, hasta que mi papá me dijo, ¿es lo que quieres? Vete. Pero tienes que acabar la temporada, sí o sí. No te puedes regresar de que porque ya no estás cómodo, porque ya no quieres estar ahí, o sea, no, tienes que acabar la temporada. Y yo les dije, sí, está bien. Digo, al principio en Canadá, un factor clave que hizo a que yo ya no quisiera estar ahí era pues, el hablar inglés. Sé hablar inglés, pero odio hablar inglés, ¿sabes? No me gusta. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo para Los Ángeles, pues yo digo, ok, sí está bien. Me preparé, no como debí, pero me preparé pues, para hablar inglés perfectamente bien, porque se necesita. Obviamente, allá nadie habla español. Aunque sea en Los Ángeles, aunque sea pues, una comunidad hispana, pues la verdad es que los del hockey no hablaban español. Yo tenía la poca esperanza de que uno del equipo hablara español, pero no. Entonces, bueno, ya mis papás me autorizan el hecho de estar ahí y yo empiezo a hablar con el dueño del equipo, con los coaches y me dicen es que necesitamos que vengas un mes antes para saber pues, qué tanto tienes, qué tanto nivel tienes. Ujú. Yo le platico esto a mi papá, pero para esto un mes antes nosotros teníamos pues varios compromisos y entre ellos tuvimos un torneo en Miami, Ujú. la famosa LATAM Cup. Entonces yo ya hablé con mi papá y le dije, no, o sea, yo quiero ir porque al ser un equipo nuevo y con unos colores que la verdad no, pues, no ves en cualquier lado, pues te llama mucho la atención. Entonces, ya me dicen que sí, vete. Me pregunta mi papá cuánto es el costo, ¿no? Ahí es donde dije, me va a decir que no. Dije, no, pues es tanto. No te puedo pagar eso. Dije, no, pues a ver, yo sé. Y les dije al equipo, a ver, es que hay un problema. Yo no puedo ir porque yo tengo compromisos antes o tengo viajes a los que tengo que ir. O sea, yo no puedo ir a hacer los tryouts y faltar a estos compromisos. ¿Y qué pasa? Y me dicen, está bien, mándanos videos de lo que tengas tuyos jugando. Pues yo tengo miles y miles de videos buenos donde me destaco bastante bien en cuanto a selección aquí en México, o sea, todo. Ujú. Entonces los mando, al día siguiente me dicen, no, pues que sí, sí queremos que estés en el equipo, pero se te va a cobrar tanto, tanto, tanto. Digo, yo por ser extranjero, para ellos, yo les dije, yo la verdad no puedo cubrir tanto gasto. ¿Cómo le podemos hacer? Terminan accediendo a darme un descuento, un tipo de beca. Ujú. Y ya mi papá aún así, digo, seguían las mismas de está muy caro, está muy caro. Y yo les dije, no, es que el problema es que no podemos pagar el dinero luego, luego. Y que me dice, no, pues puedes pagarlo mes con mes o como a ti se te acomode. Entonces ahí mi papá fue cuando dijo, si es así, va. Entonces pues ya armamos el plan de pagos y todo eso. Y le pareció una buena idea cómo se establecieron pues, las fechas de pago y me dice, pues ya tienes todo. Me compró el vuelo a Los Ángeles, todo. Una semana antes de yo volar para Los Ángeles, nos fuimos a Florida a jugar este torneo de la LATAM Cup. Y aquí el problema viene de que el dueño del equipo me dice, es que tienes que estar 3 días antes de lo que te habíamos dicho. Pero nosotros íbamos a estar allá en Florida. Y me dice mi papá, ¿qué hacemos? ¿Te vuelo de aquí, de Florida a Los Ángeles? Dije, no, pues, yo necesito ir por mis cosas, por ropa, todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Nos regresamos de Florida y al día siguiente yo volé para Los Ángeles. Entonces, digo, así es como más o menos se fue dando esta onda de que mi papá me volviera a dar otra oportunidad de irme pues, a jugar. Porque digo,
yo lo viví con mi hermano. Mi hermano se fue a El Paso, Texas, a jugar para los Rhinos. Y él pues también la sufrió bastante por lo mismo, por el racismo. Pero él sí, como te explico, él sí le hubiera gustado tener una segunda oportunidad. Entonces cuando mi hermano se da cuenta de que mi papá me da la segunda oportunidad, pues que digo, no la voy a desperdiciar, porque es algo que se me está dando y no puedo volver a caer en lo mismo de voy y ya cuando no quiero, pues me regreso. No, no, porque si algo me enseñaron ellos es que si cumples algo, o sea, tienes que cumplirlo sí o sí, cueste lo que cueste. Y pues por eso pude progresar estando allá. Y en esa segunda experiencia que tienes en Long Beach, ¿fue diferente a lo que tuviste en Canadá o también te costó adaptarte al hielo? Y en totalidad, ¿cómo fue tu experiencia jugando en Estados Unidos? Fue muy buena. Digo, a comparación de Canadá, la verdad es que nada que ver. O sea, si te lo pongo en una escala, yo creo que Canadá fue un 3 y Estados Unidos fue un 10, así te lo pongo. En cuanto a cosas que tuve que que pasé en Los Ángeles, pues sí me costó un poquito, porque pues fue la misma situación. O sea, habían chavos que ya conocían, o sea, es como aquí en México, o sea, Los Ángeles era de que los chavitos desde chiquitos están jugando, pero los coaches de allá pues, conocen a los niños, o sea, saben cómo se fueron desarrollando poco a poco. Entonces, ¿qué me esperaba a mí? Siendo un jugador que no conocen, pues no tenían la certeza de que iba a dar el ancho. Entonces, ¿qué pasa? Al principio fui línea 4, línea 5. La verdad que casi los que no juegan. Ujú. Y yo me estaba desesperando. A ver, yo sabía lo que iba. Yo sabía que no iba a tener un lugar en una línea 1, línea 2, línea 3. Yo lo sabía. Pero algo en mi cabeza me decía, es que ¿por qué no? Si sé que estoy dando lo mejor de mí. Entonces ya por ahí del mes de octubre, pues yo les dije a mis papás que ya no quiero estar aquí. Lo mismo que en Canadá. Y lo mismo iba a pasar. Mi papá me dijo, no, pues si te quieres regresar, regrésate. Y mi mamá habló conmigo. Me dijo, a ver, yo no te voy a decir qué hacer. Ya estás grande, ya sabes, ya puedes tomar tus propias decisiones. Si te quieres regresar, regrésate. Pero sí te voy a decir algo. Tú escogiste esto. Nosotros no te mandamos. Tú fuiste el que dijo, yo quiero ir. Entonces, tú nos hiciste la promesa de que te ibas a quedar toda la temporada. Y pues ya, después de esa plática que tuve con mi mamá, pues yo sí dije, pues ¿qué hago? La verdad es que lo estuve meditando pues, como por una semana, hasta que les dije, no, pues sí me quedo. Sí me quedo porque tampoco se trata de abandonar algo que a mí me gusta, porque si no, pues ¿qué va a ser de mí cuando esté más grande? Cuando tenga un trabajo. ¿A poco si no me gusta el trabajo me voy a salir? Pues no, obviamente no. Entonces, me quedé y gracias a esa decisión de quedarme, todo fue yendo mejor. Digo, por temas ahí que hubieran del equipo en la administración, pues tuvieron que correr al coach porque no habían victorias, cosas así. No quiero sonar mala onda, pero eso a mí me benefició porque habían coaches y dueños que sabían de lo que yo era capaz. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Corren al coach, al head coach, y ponen al assistant coach como head coach. Ujú. Digo, yo me llevaba súper bien con este assistant coach. Se llama Nicolás Pérez. Curiosamente también tiene raíces mexicanas. Entonces él que me dice, no, es que ¿qué espero de ti? Esto y esto y esto. Y él me empieza pues, a poner a prueba. Línea 3, línea 2, línea 1. Y como ve que estoy dando el ancho, pues me deja ya fijo en línea 2. Pues vuelvo a lo mismo. O sea, gracias a la decisión que tomé desde un principio, desde antes de irme a Los Ángeles, y de volver a tomarla tiempo después, digo, por capricho mío que yo ya no quería estar ahí, todo mejoró, todo fue para bien. Entonces, con el equipo otra cosa, la verdad es que fue totalmente diferente. El equipo se volvió parte de mi familia, porque yo jamás llegué a pensar que iba a tener tanta conexión con este equipo, ¿sabes? De puros chavos de Estados Unidos, de Rusia. Entonces, pues la verdad es que estuve muy a gusto allá en Los Ángeles.
Y si me preguntas si me regreso, sí me regresaría, la verdad, sin pensarlo dos veces. Y yo he hablado con ellos. Sí me regresaría, pero ¿cuál es el problema aquí? Que ya no tengo la edad para jugar allá. O sea, solamente por el tema de edad es que no jugaste una segunda temporada en Long Beach. Exacto. Sí, porque digo, mi último partido que jugué antes, bueno, más bien antes del partido, el dueño habló conmigo y el coach. Dijo, la verdad es que estamos muy contentos contigo, o sea, tú fuiste un factor clave, o sea, cuando me dijo, fuiste un factor clave para el equipo, me sentí bastante bien. Y me dijo, lástima que no eres más chico si no te hubiéramos vuelto a renovar y te hubiéramos hecho un muy buen descuento. Hubieras pagado, pero probablemente la mitad de lo que fue. Entonces, sí me hizo pensar mucho en el hecho de que cuando me fui a Canadá no lo supe aprovechar. Pudo haber sido lo mismo. O sea, yo me pude haber ido a Canadá, me pude haber ganado mi lugar y ahorita pues ya, ahorita seguiría jugando allá. Porque en Canadá hay algo que se llama overage. Entonces en Canadá el límite de edad es hasta los 21 y en Estados Unidos es hasta los 20. Entonces, digo, me pude haber ido este año a Canadá. Me buscaron los del mismo equipo porque vieron que yo tuve resultados en Los Ángeles. Entonces, que dicen, necesitamos un jugador que ya tiene experiencia. Y me buscan. Entonces yo hablo con mis papás. Yo tenía la intención de irme otra vez. Pero hablo con mis papás y me dicen, no, es que va a ser lo mismo, vas a estar en ese mismo equipo, ¿sabes? Aparte también pues, se juntó el tema de la escuela. Me tomé 2 años sabáticos, pues no es nada sencillo, tanto para mis papás como para mí. Porque no estudio, no hago nada. Puro hockey, pues sí está cañón. ¿Y cómo tomas esas decisiones de, pues, solamente dedicarle al hockey en vez de priorizar los estudios, que para muchas personas termina siendo lo más importante? ¿Y buscaste alguna forma de relacionarlos, de poder estudiar y poder jugar hockey? Sí, digo, en su momento yo ya había terminado la prepa. Aquí el tema es que yo estuve buscando una beca en la Universidad de Anáhuac para estudiar en línea porque yo quería, no me quería atrasar. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo vi con mi hermano que se atrasó igual como 2, 3 años y él ahorita sigue estudiando. Pero aquí lo que me ayudó para decidirme fue el hecho de pensar, a ver, tengo 18, 19 años, estoy chavo, la verdad es que tengo mucho tiempo para poder cruzar una carrera. Entonces, el hockey no es para siempre. Entonces, que eso fue lo que me hizo decidirme por el hockey, porque lo puse literalmente en dos lados. A ver, el hockey que yo puedo jugar ahorita es hasta cierta edad y la carrera pues, la puedo cruzar cuando sea. Entonces, por esa parte yo dije, no, pues sí me quiero ir a jugar hockey. Porque también estaba el lado de mis papás. ¿Qué vas a hacer? ¿A poco no vas a estudiar? Entonces ellos vieron esa parte también y dijeron, no, pues sí, te damos chance, vete a ver qué puedes lograr. Porque es la verdad, o sea, a ver qué puedes lograr en tan poco tiempo y siendo pues, nuevo, literalmente, porque yo para haber jugado juniors me tuve que haber ido desde más chico. Entonces, pues sí, ese fue como el factor clave para yo decidir si me voy o me quedo. El hecho de saber, no, pues, me queda tanto tiempo aquí y me queda tanto tiempo acá. Pues, ¿qué voy a hacer? Ahora hablando de nivel de hockey, ¿cómo compararías el nivel que tiene el Long Beach a lo que te ha tocado jugar en México y hasta en selecciones nacionales? Pues mira, la verdad es que el nivel en Long Beach con los Bombers sí es bastante bueno y no solo en el equipo, o sea, en general de la liga es un nivel bastante bueno. Digo, si lo pongo a comparación con el hockey aquí en México y a selecciones, pues no hay mucha diferencia. O sea, en cuanto a selección no hay mucha diferencia, pero a los equipos que hay aquí en México de la elite, pues sí te podría decir si hay una diferencia. O sea, si yo te digo, viene el equipo de los Bombers a jugar un partido de exhibición contra el mejor equipo de la Liga Elite, sí va a haber mucha diferencia para el equipo
de los Bombers, porque es un equipo que le invierte mucho a sus jugadores, le apuesta mucho al hockey, a lo que puede llegar a ser un jugador. Entonces, aquí es donde entran los entrenamientos de fuerza, entrenamientos extra, de tiro, de lo que quieras, cosa que aquí en México no hay. Digo, cada persona aquí está por su lado, pasa al gimnasio, bueno, y si no, ¿qué te digo, no? Allá hay una preparación, aquí no. Entonces, por eso, allá en Estados Unidos las cosas son muy diferentes, porque un jugador de allá te da el ancho para jugar una elite de aquí y hasta más. Tan es que los jugadores de allá llegan a semiprofesional, profesional, y ahí es donde dices, ¿qué es lo que hace falta aquí en México? Y es la preparación que debe tener uno desde chico hasta grande, porque no sirve nada que practiques el deporte de chiquito y ya de grande pues lo dejes. No te vas a dedicar a eso, pero si quieres ser de los mejores, pues tienes que invertirle tiempo a esa preparación que debes de tener para ser de los mejores, ¿sabes? Entonces, eso mi papá nos apostó mucho a mi hermano y a mí, y tan es que ahorita estamos dando los resultados que tenemos, porque nos apostó mucho a lo que podíamos y podemos ser en cuanto a jugadores y atletas. Y siguiendo con tu paso por selección, ¿qué crees que pasó con esas selecciones, ya que pues en tu paso por la sub-20, que tuviste 3 años, solamente lograron una medalla de plata y al final pues bastantes de esos jugadores son los que ahorita nutren a la selección mayor? Pues mira, digo, ese mundial que jugamos en Querétaro, que fue mi primer mundial de sub-20 y que ganamos una medalla de oro, como dices tú, la verdad es que ya eran jugadores experimentados, jugadores que ya tenían esta idea de qué es un mundial, qué es lo que se tenía que hacer. Entramos muchos jugadores nuevos, más o menos, poquito menos de la mitad del equipo era nuevo en cuanto a mundiales. Digo, ya nos conocíamos, pero no tan bien como hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Ese mundial se ganó porque pues, era un equipo conjuntado, un equipo que pues, no habían grupitos, ¿sabes? Porque cuando hay grupitos en una selección, pues ahí no sirven nada porque el equipo se deshace. Entonces, cuando hay grupitos es cuando las cosas no funcionan como deberían de funcionar. Entonces, ¿qué pasa con esa selección? No habían grupitos, era un solo grupo. Fueras quien fueras, hicieras lo que hicieras, siempre te iban a tener ese grupo. Y eso fue un factor clave para ayudar pues ahora sí que para que México ganara ese mundial. Bueno, no se ganó medalla, pero es como si se hubiera ganado, ¿sabes? Porque fue un resultado muy bueno. En cuanto a las demás selecciones, pues ya los que eran veteranos, pues ya salieron, entraban jugadores nuevos, que la verdad, pues sí, dejaban mucho que desear. Y lo que te digo, habían grupitos, y ahí fue cuando el equipo se rompió. En esa selección sub-20 y en la que se jugó en Bulgaria. En la que se jugó en Bulgaria ya era un equipo más conjuntado, pero vuelvo a lo mismo, no estaba tan preparado como lo había sido una sub-20 que jugó en Querétaro. Entonces, si te soy bien sincero y me preguntas qué es lo que hace falta para una selección que sea exitosa, es eso, que hay una preparación, que se escoja un grupo desde muchísimo antes, un año antes, desde que se termina el mundial, hacer una preselección nacional y de ahí empezarlos a jalar para que jueguen juntos, se conozcan. Y vas a ver si no se hace eso, si no se gana un mundial. Después pasas a selecciones mayores y te toca un paso complicado. ¿Qué me puedes decir de tener 2 descensos consecutivos? Pues mira, digo, la verdad es que fue falta de organización, porque digo, para una selección mayor, pues no, o sea, lo que se necesita son jugadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los jugadores que estuvieron antes de la selección mayor no estuvieron. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un equipo pues, casi totalmente nuevo
que no se conoce y vuelvo a lo mismo, los grupitos. Habían muchos grupitos, era un equipo muy dividido, la primera selección mayor que yo jugué. Entonces, digo, ya para la segunda, la verdad es que nos fue peor en cuanto a resultados, porque pues, eran países que nosotros creíamos que íbamos a arrasar, pero la verdad es que todo lo contrario. Tailandia, ¿qué opinas de Tailandia? Está peor que en México, no hay hockey. No has escuchado nada sobre Tailandia y del hockey. Kirguistán, Sí, el mismo anfitrión. exacto, Turkmenistán. O sea, digo, sonará en broma, pero Turkmenistán, ¿qué es Turkmenistán? ¿En dónde queda Turkmenistán? Y obviamente te tienes que empezar a llenar de conocimiento acerca de esos equipos, porque no sirve nada que llegues en blanco pensando que te va a ir bien, porque jamás será así. Y nos pasó en ese mundial de Kirguistán. Llegamos con la mentalidad de que íbamos a ganar todo, nos fue terriblemente mal. Contra el equipo que pensamos que nos iba a ir mejor, nos ganaron 9-4, que una onda así, que fue Sudáfrica. Y ni hablar de Tailandia, Turkmenistán, que también fueron palizas. Digo, la verdad es que no era un equipo preparado, era un equipo pues, que armaron así a la de rápido. Entonces, pues la verdad es que no. Siento yo que para que nos hubiera podido ir bien en estos dos mundiales, se tuvo que haber hecho una selección de gente que se conoce, porque agarraron gente de acá, gente de allá, gente de acá. Gente que no se conocía, gente que no había jugado nunca, que ni, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ni siquiera se sabían sus nombres. Así te la pongo. Entonces fue un mundial muy, muy a ciegas. Esa es la palabra. Fue un mundial muy a ciegas y por eso pues, nos fue como nos fue. ¿Y qué cambió para que, pues, en el mundial que fue en México en este 2025, pues, tuvieran este buen resultado? Que hubo una preparación. Desde la preselección que hubo, desde los tryouts, pues sí hubo cierta preparación. Nos pusieron a hacer ejercicios físicos. Digo, una vez fueron los tryouts, nos pusieron a hacer ejercicios físicos, después vete al hielo y ya. Pero ¿qué pasa? Cuando terminan los tryouts, el coach de la selección nacional, Diego de la Garma, dice, quieren estar en la selección, tienen que hacer esto y esto y esto. Lo que conlleva una preparación de Estados Unidos, la quiso implementar aquí y la implementó. No como se debió, pero se implementó. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos jugadores empezaron a ir a entrenar ejercicio funcional y de fuerza. Eso la verdad es que te da mucha movilidad, mucha agilidad a la hora del juego. Entonces, digo, yo no estuve para esos entrenamientos porque yo me fui a jugar a Los Ángeles. Entonces, para los jugadores que estaban fuera, el coach Diego de la Garma decía, necesito que pues, me mantengan al tanto de cómo van estadísticas, tiempo de hielo, todo eso. Entonces, digo, nos fue tan bien porque tuvimos la preparación. Unos aquí en México y otros allá en pues donde estuvieran, Estados Unidos, Canadá, no sé. Hubo la preparación como tal. Entonces, a la hora de llegar ya a fechas cercanas, un mes antes, ya entrenamos como equipo. Y fuimos dando resultados bastante buenos. Tan es que todas las líneas, hasta la línea 4, pues era una línea bastante conjunta porque ya sabíamos cómo jugábamos, nos conocíamos. Entonces, ese fue un factor que ayudó a que ganáramos ese mundial. Entonces, si me preguntas a mí qué se necesita, la preparación. Desde muchísimo antes hasta el día del mundial. Porque no solo se puede llegar así de la nada y decir, voy a jugar un mundial. Y pretendes ganarlo, no se va a poder. Casi nunca pasa así. ¿Y crees que México tenga la preparación para este próximo mundial en Sudáfrica y lograr resultados similares para regresar a esa división que es donde jugaste tu primer mundial? Pues la verdad es que yo espero que sí. Porque, digo, algo que yo me propuse a mí
cuando me fui a Los Ángeles fue, me voy para poder ayudar a la selección a ganar. Digo, no soy el equipo, ni mucho menos, pero puedo hacer algo por el equipo. Poner mi granito de arena así como todos los jugadores. Y ahí es cuando se gana un mundial. Entonces digo, para el mundial que viene, que es en Sudáfrica, espero que vuelvan a hacer lo mismo, de hacer tryouts y la preparación que se hizo, y mejor y más. Porque digo, no sirve de nada que nada más esté como el gimnasio ahí y vayas una vez al mes. No funciona así. O sea, para tener fuerza necesitas ir una semana entera al gimnasio y descansar 2 días. Entonces, a lo que voy es tener esta preparación que tuvimos el año pasado y más para poder llegar a tener buenos resultados para este mundial que viene, que es en Sudáfrica. ¿Te han pasado lesiones en ciertos momentos puntuales, como pues, en la barbilla que te golpearon con un poke, o justo antes del mundial que tuviste una lesión en el dedo? ¿Crees que tienes pues, mala suerte para este momento en las lesiones? ¿Y cómo sobrellevas las lesiones dentro pues, de tu entrenamiento y pues, en general en el hockey? Pues mira, en su momento sí llegué a pensar que sí estaba salado, literal, porque me pasaba cosas tras cosas tras cosas. Y ya para mí no se me hacía casualidad que me estuviera pasando tanto. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo le digo a mis papás, es que sí me preocupa el hecho de que me esté lastimando a cada rato y no esté dando los resultados que estuve dando allá en Los Ángeles. Porque digo, si te soy bien sincero, yo allá en Los Ángeles mi nivel aumentó drásticamente. O sea, no. Si tú comparas un Brandon Méndez que llegó de Canadá a un Brandon Méndez que llegó de Los Ángeles, no, o sea, vas a notar la diferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo les comento esto a mis papás y ya pues, me dicen, no, pues vamos a tal lugar. Me compran una pulsera para protegerme pues, de las malas vibras, porque somos mucho de esa ideología, de las malas vibras de la gente y todo eso. Y sí, digo, ya después me fue mejor, ya después de todas las lesiones, pero digo, en cuanto a cómo llevé las lesiones, pues la verdad es que sí, fue algo muy tedioso para mí, la parte del dedo. Digo, porque la barbilla, pues, estuve listo en una semana, o sea, en una semana ya estaba de regreso en el hielo. Lo que sí me llevó más tiempo fue la lesión del dedo. Porque ¿qué pasa? Me rompen el dedo, me llevan al médico y este doctor me dice, te tengo que quitar la uña porque se te puede infectar y muchas cosas. Me quita la uña, no me dice que tengo una fractura expuesta y yo me aventé así un mes entero. Jugué el mundial así con el dedo, bueno, con la fractura expuesta. ¿Y cómo es jugar un mundial con una lesión de ese tipo? Pues, la verdad es que es bastante pesado. No, o sea, digo, yo tenía mucho miedo de que me fuera a lastimar más. Porque, o sea, yo cuando regresé de Los Ángeles sí dije, pues traigo un nivel muy bueno, voy a estar en un buen lugar en la selección. Pero ¿qué pasa? Me lastimo, bueno, me lastiman, y y mi nivel bajó, o sea, drásticamente ya no era el mismo. Ya no era el Brandon que llegó de Los Ángeles. O sea, literal volví a ser el mismo como si no hubiera ido a ningún lugar. Entonces, es bastante pesado jugar un mundial así, porque no sabes qué puede salir mal. No puedes dar tu 100% por el dolor que tienes, por la preocupación que tienes. Entonces, digo, ya al final, en el último partido ya dije, no me importa, que tenga lo que tenga que ser, pero yo voy a dar el partido de mi vida. Y así fue. O sea, jugué como nunca y con un dedo roto. Pero entonces, digo, ya después de todo esto, ¿qué pasa? El doctor me revisa, me dice, oye, es que tu dedo literalmente se está pudriendo, o sea, tu hueso está infectado, te tengo que cortar cacho de tu hueso, cacho de tu piel. Entonces, yo al escuchar eso me pega, porque dije, puedo perder el dedo. Entonces, a ver, es un dedo. Pero, o sea, no podía pensar pues, en mi futuro sin un dedo, ¿sabes? Entonces, pues sí, me puse muy mal. Ya pasó la operación, todo salió bastante bien. Y me dijo el doctor,
vas a estar listo dentro de 6 meses. Hasta cuando me dices y dije, o sea, 6 meses sin poder jugar, ¿cómo va a ser eso para mí? ¿Sabes? Porque soy una persona bastante activa, en cuanto a deporte. Me gusta ir al gimnasio, me gusta obviamente el hockey, jugar fútbol. Pero cuando me dice, estás 6 meses fuera, no puedes hacer nada, lo que es nada. Dije, uy, pues ahora qué hago. Y así me aventé los 6 meses hasta que, esto fue en mayo, abril, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre me da el visto bueno y me dice, es que todo está progresando adecuadamente y va mejor de lo que esperaba. ¿Qué pasa? Me quita el clavo que tenía y me dice, puedes jugar, pero no a un nivel, o sea, llévatela con calma. No, y al final jugaste antes. Sí, ¿Por qué tomas esas decisiones de arriesgar un poco más, pero por seguir jugando? eh, digo, esto fue en la Copa Porter con Huskies y digo, yo estaba viendo a mi equipo, bueno, no es mi equipo como tal, o sea, lo comparto con un amigo, pero yo veía el equipo y decía, o sea, ¿cómo sería el equipo si hubiera estado ahí? O sea, me empiezo a imaginar miles de cosas, o sea, ¿qué pasaría si, o sea, ¿sabes? Entonces, ya para el último partido decidí meterme a jugar con la férula, el dedo pues todavía roto, con un clavo, yo sabiendo los riesgos que implicaba pues, hacer eso, pero yo decidí hacerlo así porque no quería quedarme sin jugar con este equipo, ¿sabes? Y también por la parte de que yo había diseñado esos jerseys, porque yo dije, pues, ¿cuándo voy a poder usar ese uniforme? O sea, si se diseñaron para este torneo específicamente. Y sí, por esa parte me metí, porque también queríamos una foto, ¿no? De todo el equipo. Hoy, obviamente, yo quería estar ahí. Pero ¿qué pasa? Me entró la locura y dije, me voy a meter a jugar. Y me metí a jugar. Me arriesgué mucho, la verdad. O sea, me pudo haber pasado algo peor. Pero ya después lo vi en los ojos de mis papás. Porque, o sea, dicen, ¿cómo es posible que seas tan irresponsable con una lesión que es bastante grave? Entonces, pues ya digo, sí me llevé mi regaño, porque sí, me regañaron. Y ya después entendí que no era momento. Si las cosas pasan, es por algo. Entonces ya tomé las cosas como eran, traté de estar lo más positivo posible, porque eso siento yo que también influye mucho en tu estado anímico de cómo estés. Es como tu lesión va a ir mejorando. Entonces, pues me enfoqué en otras cosas, como en la escuela, y ahí es cuando, pues, digo, se me va olvidando un poco más lo del hockey, de mi lesión. Y ya cuando llegó el momento, o sea, yo ni siquiera esperaba que me quitara el clavo el doctor. Nada más agarró y ¡pum! Me jaló el clavo y me lo quitó y me dijo, ya estás. Nada más llévatela con calma, no te exijas mucho. Y justo ese día tuvimos partido de Mustangs contra Agricultores y fue un buen regreso para mí porque metí 2 goles. No me preguntes cómo, pero metí 2 goles agarrando el stick así. O sea, vaya, no fue algo muy fácil para mí porque no tenía la fuerza para jugar. Entonces, sí fue algo muy complicado para mí, esta lesión en particular, porque digo, me han pasado muchas más cosas. Tuve un esguince de segundo grado antes de mi primer mundial de sub-18, pero digo, ahí tuve la suerte de conocer a una fisioterapeuta, a un doctor muy bueno, que me pudieron sacar de una lesión de 6 meses en 2 semanas. Entonces, digo, tuve la fortuna porque no me perdí ese mundial, mi único sub-18 que tuve. Pero si me preguntas esta lesión, la de mi dedo sí fue la más complicada para mí, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. O sea, cuando me opera el doctor me dice que todavía te puedo volver a operar si tu lesión no progresa adecuadamente, te tendré que cortar un cachito de dedo. Y ese era mi miedo, que me cortara un cacho de dedo. Y ya, pues, conforme me fue pasando el tiempo, yo dije, pues mejor me hubiera cortado el dedo, ahorita ya estaría jugando. Pero tampoco se trata de eso, ¿sabes?
Entonces sí, fue muy difícil para mí esta parte de la lesión de mi dedo. Digo, como te digo, la barbilla, lo demás no importa. Es rápido, es una semana, 2 a lo mucho. Entonces esto sí, como sea, pues me pegó porque mi nivel bajó muchísimo. Entonces ahorita estoy tratando como de volver a agarrar el ritmo. Y ahora regresando a pues, cómo representas a México, hablabas del Amerigol Latam Cup. Esta es otra forma de representar a tu país jugando hockey. ¿Cómo fue tu experiencia jugando este torneo? Pues no fue ni tan bueno ni tan mala. Por el mismo hecho de que no me metían a jugar. Traía más nivel que muchos del equipo y aún así no me daban la oportunidad de demostrarles pues, de qué estaba hecho. Pero digo, aprendí mucho porque jugamos contra equipos como Argentina, Costa Rica, perdón, Cuba. Equipos que la verdad no sabía que existían hasta ese entonces. Y la verdad es que pues, jugadores de muy buen nivel, digo que la mayoría están jugando fuera, pero a ver, son argentinos, son cubanos, o sea, son jugadores de esas nacionalidades, no es como que sean jugadores prestados, ¿sabes? De Estados Unidos que estén jugando en Argentina, por decir. Entonces digo, sí me llevo muy buena experiencia de eso porque jugué contra... O sea, si tú me preguntas a comparación de mundiales, de nivel de mundial, están muy a la par en cuanto al juego físico. Digo, al juego ya técnico, pues dirán, sí había mucha diferencia, ¿no? Pero el juego físico sí fue muy, muy notable. Y dentro de los mundiales, ¿qué experiencia te llevas o para ti cuál fue el mejor momento dentro de los mundiales? Tuve 2 momentos muy buenos, bueno, 3. El primero fue mi primer mundial de sub-18, cuando metí mi primer gol en un mundial, pues la verdad es que se siente bastante bien meter pues, el primer gol de todo el mundial y tu primer gol, entonces dices, wow, que la verdad es que qué satisfacción poder tener ese logro. El segundo que tuve fue en Bulgaria, mi último sub-20, donde fui ya una pieza más importante para el equipo, fui de los principales, por así decirlo, de los que ayudaban ¿cómo te explico? En un PK, de los que ayudaban a defender para que no nos metieran gol. Entonces eh, tuve mucho más liderazgo en este Mundial Sub-20 en Bulgaria. Digo, de esa parte pues no me llevo la parte de que pues, casi descendemos, pero me llevo lo bueno que es que pude ser un líder para el equipo, pude ayudar al equipo de cierta forma a no descender, pero digo, fue eso, ¿no? Ser factor importante para el equipo. Y apenas del Mundial de la mayor que fue en Querétaro, que metí mi primer gol en un Mundial de mayor, que fue contra Corea del Norte. Digo, es que ya yo lo pienso mucho así de a más allá, ¿no? No solo es metes gol y ya. O sea, yo lo pienso en el hecho de que, a ver, tenía un dedo roto, no era de los principales, eh, y fue contra el equipo más fuerte, ¿sabes? Yo lo veo por esa parte. Y eso a mí se me queda muy grabado y lo tomo más como como un logro personal. Porque pues, no cualquiera puede lograr eso, la verdad. O sea, si tú te pones a comparar goles, asistencias y lo demás, hubieron muchos jugadores buenos que ni siquiera pudieron meter gol en este mundial. Y también me quedo con esa parte de decir, bueno, tal vez no tenga el nivel de ellos, pero pude meter un gol. Como haya sido, fue un gol. Entonces me quedo con esa parte. Ahora hablando de pues, el tiempo que llevas jugando en México, juegas en la Liga Elite, en el Olmec, que pues, ahorita domina la Liga Mexicana Elite de Hockey. ¿Cómo es esta experiencia de compartir este equipo? Que también pues, en este último campeonato no pudiste estar dentro del hielo, pero aportaste de otra manera. Pues la verdad es que digo,
sí fue complicado para mí el hecho de saber que no iba a poder estar dentro del hielo con el equipo jugando para poder lograr el tricampeonato. Pero digo, me llenó de mucha satisfacción el hecho de pensar que mi hermano está ahí. Mi hermano logró algo que pues, yo no pude, la verdad. Entonces, digo, por esa parte yo la verdad es que no me importa porque estuve ahí con el equipo. Soy parte del equipo. Y eso es lo que importa. No jugar. Digo, sé que pude haber ayudado mejor de otras maneras, pero siento yo que el hecho de que estuve fuera del hielo, ayudando a mis compañeros, pasándoles el agua, los sticks cuando se les rompían, eso a mí la verdad me llenó de mucha satisfacción porque sé que hice algo para el bien del equipo. No me, no me quedo, la verdad, con la frustración y con la molestia de que no pude jugar, porque no. Estuve ahí con el equipo y es lo que importa, la verdad. Y pues en esta temporada de la Liga Elite, pues ya regresas y pues, eres un jugador importante de tu equipo. ¿Qué esperas de esta temporada? Pues la verdad es que no tengo, no tengo una expectativa como tal, pero sí creo que esta temporada sí es más competitiva por el hecho de que ya somos 6 equipos y los 6 equipos pues, están muy bien conjuntados pues, por jugadores que ya se conocen de temporadas anteriores. Entonces, digo, si tú ves los resultados en esta temporada están muy parejos. Ya no son golizas como las que había en la temporada pasada de 9-1, o sea, cosas así. Ya los marcadores son muy cerrados. Y eso es lo que le está dando un poco más de seriedad a la Liga Elite. Porque que decían de la temporada pasada, ay, vamos contra Hunters, vamos a ganar 9-1. Esta temporada ya no. Esta temporada si dicen, vamos contra Hunters, sí nos va a costar mucho trabajo. Y hasta nos pueden ganar. Yo iba con la expectativa, cuando jugamos contra Hunters, yo iba con la expectativa de que iba a ser un partido bastante pesado. Y lo fue. Lo fue porque es un equipo físico y un equipo que sabe mover el puck, sabe jugar. Entonces ya no es un equipo, ¿cómo te lo diré?, tan nuevo, porque ya lleva una temporada jugando. Entonces el hecho de pensar que ya hay más nivel en la Liga Elite también me gusta, porque jugar contra equipos que no tienen nivel, pues hasta cierto punto te llega a frustrar y aburrir. Pero ahorita esta temporada la verdad es que sí la encuentro muy interesante y no solo yo creo que todos los jugadores, por el simple hecho de que ya hay nivel, cosa que hace mucho tiempo no había. Y yéndonos muchísimo tiempo en el futuro, pues cuando pues, te retires, cuelgues los patines, ¿tienes pensado otro rol dentro del hockey? ¿Poder ser entrenador o poder llevar organización de torneos como tu papá? Sí, de hecho, sí he pensado mucho en eso, la verdad, porque pues, sí me quedo pensando, ¿y qué va a ser de mí cuando pues, ya diga, ya no quiero jugar hockey? Digo, está muy difícil que pase eso, pero ¿qué va a ser de mí después cuando ya tenga una familia? Cosas así. Y sí, digo, afortunadamente este año, digo, tuve la idea de crear un equipo que se llama Redoni, que juega en la Conferencia de Santa Fe. Digo, no es el mejor nombre, pero ahí está. Yo diseñé todo, o sea, desde jerseys, calcetas, nombre, todo, todo. Yo lo que encuentro a un futuro con este equipo es hacerlo un equipo reconocido pues, a nivel nacional. Que cuando digan, digo, pienso cambiarle el nombre, la verdad, pero en ese momento cuando le cambie el nombre, pues digan, este equipo es de Brandon. Este equipo es de una persona que le invirtió bastante tiempo y esfuerzo para que pudiera hacer lo que es hoy en día. Digo, yo lo que en algún futuro me gustaría hacer, pues sí es poner una pista propia y que el equipo principal sean los Redoni, vaya. Y que, digo, compitan a nivel internacional y nacional, claramente. Eso es a lo que yo aspiro, digo, a lo que yo pienso a futuro, que es lo que yo quiero para mí, un legado. Eso es lo que yo quiero. Tanto para, digo, si llego a tener hijos, meterlos de lleno al hockey, que sean mejores que yo,
claro, o sea, porque digo, o sea, yo lo veo con mi papá y él quiere que nosotros como sus hijos seamos mejor que él en todo. Y estoy casi seguro, y tiene que ser así, de que yo voy a pensar lo mismo para mis hijos y así. Entonces digo, sí tengo bastantes planes en cuanto al hockey en un futuro muy lejano, como es lo de la pista, o sea, todas esas cositas, sí lo tengo ya pensado, la verdad. Siguiendo en ese futuro lejano, pues hay un récord y es bastante complicado de llegar a la cantidad de partidos que tiene Fernando Ugarte con la selección mexicana. ¿Buscas perseguir ese récord? Pues mira, digo, sí es muy difícil, pero tampoco es imposible. No es algo que yo me haya puesto a pensar, porque a mí solo me gusta jugar hockey. Entonces, sé que viene una generación muy fuerte de los chavos de la sub-18 y sé que en algún momento pues, ya no voy a dar el ancho para poder jugar un mundial. Y digo, la verdad es que a mí eso no me preocupa en lo más mínimo, porque yo lo que quiero es que México progrese. Yo quiero que el hockey mexicano llegue a jugar contra Estados Unidos o Canadá en algún momento, si es que se puede. Digo, ¿por qué no? Hay que pensar en grande. A mí me gustaría mucho llegar a ver eso, o sea, que México llegue a jugar contra Estados Unidos, Canadá, Alemania, o sea, contra todos esos países que dices, wow, México está a ese nivel. Entonces, no me preocupa el hecho de no llegarle o sea, a los partidos jugados porque, digo, no es algo a lo que me dedique, es un hobby. Entonces, pues no digo, la verdad, no tengo pensado alcanzar esos tantos partidos y mucho menos, superarlo. ¿Y qué crees que le falta a México para llegar a ese objetivo que decías de Top Division, poder enfrentarse de forma competitiva a Estados Unidos, Canadá, eh, todos esos bloques de arriba que hay en el hockey? Pues mira, sinceramente yo creo que, digo, la parte fundamental de esto es el apoyo que deberíamos de tener como selección nacional por parte del gobierno y por parte de muchas personas más. Digo, ¿por qué no? O sea, eh, como bien lo decías, invertir como en un semillero, o sea, hacer que esto crezca más allá de lo que es, hacer que esto se vuelva un deporte nacional. Una vez que pase eso, créeme que las cosas van a ir mucho mejor para México en cuanto a hockey. Entonces, digo, digo, si te lo definiera una palabra de qué necesita México para llegar a ese nivel, disciplina. Disciplina y apoyo, lo que más se necesita. Y créeme que sí, sin problema se puede llegar a aspirar esos logros. Y por último, a la gente que está descubriendo el hockey, pues a la misma comunidad del hockey o gente que quiera practicar, ¿qué les dirías? Pues que se apasionen por el deporte. Es un deporte bastante bonito, un deporte que cita muchas amistades. Y y pues nada, digo que sean muy empáticos con toda la gente, porque no sirve de nada que pues, tengas tanto dinero, seas un buen jugador, pero seas una mala persona. Porque pues, la verdad de esos hay muchos. Pero sí sería bueno que si la gente quiere meterse, que sea empática con ellos mismos, porque también es eso. Decir, a ver, no sé, un ejemplo que te doy yo digo, no, es que no soy tan bueno. No, sí soy bueno y tan es que estoy ahí y así. Y ahí es cuando la mentalidad empieza pues, a progresar, ¿no? Empieza a tener un cambio bueno, porque ya no piensas negativamente sobre ti ni sobre lo demás. Empiezas a ver las cosas buenas que hay. Y es cuando las cosas cambian para bien. Entonces, yo sí les diría que eh, amen el deporte, lo amen a más no poder y que disfruten. Disfruten porque vida solo hay una y no sabemos en qué momento pues, nos podemos ir, ¿no? Entonces disfrutar cada momento como si fuera el último.
Gracias por ver una entrevista más aquí en Hecho en Hielo. En la caja de comentarios déjanos a quién más quisieras ver en una entrevista. Te dejo las redes sociales del invitado como las del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Hecho en Hielo.